Buenas tardes, mi nombre es Noel Ira Serrano del Instituto Tecnológico de Tijuana. El siguiente video es para la unidad 2 de la materia Estadística Inferencial 1 que imparte el profesor Juan José Morales Ibarra. Los temas que aquí veremos es introducción a la estadística, distribución de frecuencias y gráficas de datos. Para iniciar tenemos que 3.2 medidas de tendencia central. Algunas definiciones como una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o medida de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de los datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Un ejemplo de este tipo de datos sería el de una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra en el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener así la media y mediana de la muestra recolectada. Bien, entonces aquí ya tenemos el estudio de las muestras de los 500 diámetros que fueron tomados durante los 20 días. Ya los tenemos aquí en Minitab. Aquí como podemos ver la muestra 1 hasta la muestra número 500. Día 14, por ejemplo, aquí va el día 15, aquí el día 16. Y estas son las medidas del diámetro. Muestra número 15 del día 20 y este es el último diámetro que se obtuvo en ese muestreo durante 20 días en un mes. Entonces nos está pidiendo el problema que identifiquemos lo que viene siendo la media y la mediana en estos datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer, para empezar podemos iniciar usando esta herramienta que es estadísticas básicas y que nos describa las descriptivas. Aquí vamos a tomar de estas variables, vamos a tomar y vamos a pasar el diámetro. Y en estadísticas aquí tenemos que asegurarnos para que nos dé lo que nos está pidiendo el problema, que es la media y la mediana, que estén aquí marcados lo que viene siendo la mediana y la moda. Entonces, estando señalados, podemos eliminar todos, como la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el primer cuartil, lo podemos quitar. Pero lo que nos está pidiendo el problema es que veamos la media y la mediana. Entonces, estando ahí, le damos OK. Y le damos OK. Y por ejemplo, aquí podemos ver los resultados. Aquí la variable pues es el diámetro de la inspección del diámetro. N es el número de muestras, que es 500. En este caso, la media da en punto 806.13. La desviación estándar está en punto 00239, que la desviación estándar es que tan alejados están los datos de la media. El dato mínimo, que es punto 798. El dato máximo, que es 813. Primer cuartil o la media del primer cuartil. La mediana de la muestra sería 806.03. Entonces esta es la mediana y esta es la media. El problema nos pide que identifiquemos la media y la mediana. Entonces aquí tenemos a la media y tenemos la mediana.
Otra forma de obtener estos datos o de verlos de forma diferente, graficados, en el Minitab tenemos la opción de irnos a estadística básica y el sumario. Entonces aquí igual vamos a pasar la variable de diámetro, la C3, y nuestro nivel de confianza lo vamos a dejar en 95. Le damos OK y aquí podemos ver la gráfica que nos arroja este tipo de estudios o de gráficas para analizar. Aquí, como pueden ver, la campana está muy bien formada con todo el muestreo que tenemos sobre en las 500 muestras del diámetro. Entonces aquí, de acuerdo a la normal t-test de Anderson-Darling o la prueba de normalidad, tenemos que el p-value es mayor a 0.05. Entonces aquí el mean, que es la media, si recordaron en el anterior, pues la media es 0.806,13. La desviación estándar en 0.00239. Kurtosis en 1.161. N es el número de muestras, 500. El dato mínimo que tenemos de la muestra, que vendría siendo en esta parte de acá, que estaría fuera de 800. Le podemos poner aquí, agregarle los datos para ver el número de muestras que hay en cada de las columnas. La mediana, que es lo que nos está pidiendo el problema. La mediana que quedó en 0.806 de acuerdo al problema, si mal no recuerdo son en milímetros. Okay. Y el intervalo de confianza para la media del 95% nos dice que la media está entre 0.80592 y 0.80634. El nivel de confianza o el intervalo de confianza para la mediana nos indica que está entre 805.82 y 806.30. Y el intervalo de confianza para la desviación estándar dice que estará entre 0.00225 y 0.00255, relativamente cercano. ¿Por qué? Porque los datos están centrados de acuerdo al normal t-test. De acuerdo a la gráfica, tenemos aquí datos que están por encima. Aquí tenemos un dato. Este dato de aquí tenemos que es un diámetro que está por encima de los valores. Es un diámetro en 813, muy alejado de la media. Que la media o la mediana sería 806. Y tenemos acá dos datos discriminados o alejados del centro, que sería el diámetro de 798 y tenemos otro de 799. En los intervalos de confianza para la media tenemos aquí en la gráfica que está centrado. Igual el intervalo de confianza de la mediana también está centrado. Para este tema igual tenemos otro ejemplo u otro problema. Dice: una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de avión. A continuación se muestran el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes.
obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. En este ejemplo o en este problema igual solamente nos pide la media y la mediana, y para lo cual podemos usar el mismo tipo de gráficos para representar o para analizar los datos de este ejemplo. Y para este ejemplo o problema tenemos aquí ya los datos en Minitab obtenidos previamente en la muestra de 125 datos en 25 días y el diámetro de las 125 muestras. Entonces, para este tipo de datos igual podemos usar estadística básica y la estadística descriptiva. Y como el problema también nos pide analizar el diámetro y que en las estadísticas estudiemos o analicemos la media y la mediana, así como nos lo pide el problema, obtener la media y la mediana de las muestras. Entonces aquí tenemos que pedirle o marcar, en caso de que no venga marcado, la media y la mediana. Le damos OK. Histograma. No, aquí aún no. Y le damos OK. Entonces aquí tenemos estadística descriptiva del diámetro, para lo cual tenemos nuestra variable, la que fue analizada, el diámetro, el número de muestras 125, la media 6.2496 milímetros, la desviación estándar, que tan alejados estamos del centro o de la media, son 4 milésimas de milímetro, y la mediana de los datos quedó en 6.2496. Quiere decir que la media y la mediana por el tipo de datos se repite, entonces quiere decir que quedaron muy cercas uno de otros. Aquí tenemos datos del primer cuartil o la media del primer cuartil, que es 6.247. El primer cuartil, cabe recordar que es el primer tercio de los datos. El tercer cuartil pues son la tercera parte de los datos y quedó en 6.2525, la media del tercer cuartil. El dato mínimo 6.2397 milímetros y la máxima es de 6.2604. Otro tipo de análisis u otro tipo de gráficas para analizar este tipo, podemos usar lo que es la gráfica sumaria, el diámetro y el intervalo de confianza lo dejamos en un 95% y le damos OK. Y aquí tenemos los datos graficados de nuestro diámetro. Aquí, como podemos ver en este normal t-test de Anderson-Darling, el p-value está por encima del punto 0.50. La media quedó en 6.2496 y como veíamos en los datos anteriores, la mediana quedó igual en 6.2496. Y aquí podemos ver algo que es porque la media y la mediana están iguales, porque la media en el primer cuartil está muy próxima a la mediana y la del tercer cuartil también está muy cercana a la mediana y la media. El intervalo de confianza para la media dice que están entre el 6.2489 y el 6.254. El intervalo de confianza para la mediana está relativamente similar al de la media, 6.2487, y el máximo está en 6.2503. El intervalo de confianza para la desviación estándar está entre .0037
y 0.0048. Aquí, como podemos ver, los datos están centrados y hay unos que están alejados de la campana, pero la mayoría de los datos nos hacen crear una campana casi perfecta. Aquí podemos ver el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Vemos que el rango es muy bajo de estas 125 muestras. Aquí, como podemos ver, que tenemos el 6.2495 y la mediana está cercana a este dato y la media también, por eso es de que están relativamente iguales los datos. Una vez resuelto este problema, nos pasamos al siguiente tema, que es la medida de variación. Tenemos algunas definiciones. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada con S, en este caso minúscula, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo o un problema que nos pide: científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces aquí nos pide el rango, la desviación estándar y la varianza. Eso es lo que tenemos que encontrar, y para eso pues vamos a utilizar Minitab para analizar los datos. Entonces ya tenemos por aquí los datos de los 125 automóviles según la muestra. Entonces tenemos el número de auto total de 125 y las toneladas de CO2 al año, que estos valores pues es en toneladas por año. Entonces vamos a utilizar nuestros gráficos para analizar, y lo pedimos que podemos hacer en estadística descriptiva. Nos vamos allí y el problema nos pide que analicemos las toneladas de CO2 al año. Entonces vamos a seleccionar en estadísticas lo que nos pide el problema. El problema nos pide que analicemos lo que es el rango. Entonces aquí buscamos que esté seleccionado el rango para que nos dé el rango. Nos pide la desviación estándar, que por lo general ya viene por default, viene seleccionada la desviación estándar. Y la última, que viene siendo la varianza. Entonces vamos a seleccionar la varianza. Tiene otras marcadas que no vamos a analizar. Ahorita nos está pidiendo varianza, desviación estándar y rango. Entonces le damos OK. Y en gráficas, aquí podemos gráficas descriptivas como histogramas, histogramas de curva individual, boxplot, entre otras. Ahorita no lo voy a analizar, nada más voy a analizar la descriptiva con OK. Entonces aquí la estadística descriptiva de toneladas de CO2 al año nos indica que nuestra variable pues es el CO2 al año, el número de muestras, que son 125, y nos piden que analicemos el rango primero, desviación estándar y la varianza. Entonces aquí tenemos como rango de los datos que quedó en 6.931. Rango pues es entre el valor mínimo y el valor máximo de los datos. Ahí también nos pide que analicemos la desviación estándar de estos datos. Entonces tenemos como desviación estándar
que quedó en 1.312. ¿Qué tan alejados estamos de la media? Entonces, nuestros datos están alejados 1.312 de la media. La media quedó en 9.071. Y la otra que nos pide o que analicemos es la varianza, que quedó en 1.721. Como nos decía el texto, la varianza es el conjunto de valores en una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Al cuadrado de la desviación estándar, la varianza. ¿Okay? Nuestra media quedó en 9.71, la mediana en 8.900. Aquí tenemos los datos del primer cuartil, tercer cuartil. El dato mínimo es de 5 toneladas, .961. Y el dato máximo es de 12 toneladas, 892 en un año. Entonces, esta es una forma de analizar los datos que tenemos de los autos de toneladas de CO2 al año. Otra forma que tenemos de analizar los datos es, entramos y nos vamos a estadística básica y graphical summary. Aquí le damos toneladas de CO2, nuestro intervalo de confianza, y le damos OK. Aquí tenemos esta de aquí, y lo que nos piden analizar pues es la desviación estándar. Primero nos pide el rango, ¿sí? El rango. Que hay que recordar que el rango quedó en 6.931. Aquí en esta no nos lo pone, pero sí nos da la desviación estándar, que quedó en 1.3117, la varianza en 1.7207, el dato mínimo, primer cuartil, la mediana en 8.9001 y el máximo. Aquí, como podemos ver, nuestros datos están casi centrados. Y pues el dato que más se repite está centrado de la campana. Entonces el p-value está por debajo de 0.05. N pues es el número de muestras. Y como podemos ver aquí, el estimado en la media está muy diferente a lo que es la mediana, como por 2 dígitos, de 8.90 a 9.07. Acá discrimina dos datos, el de 12.739 y el de 12.892. Son datos que están muy alejados de la zona en la que se distribuyen el resto de los datos. Entonces quiere decir que aquí hay dos datos y el resto 123 están aquí centrados alrededor de esta campana. Esta es otra forma de analizar los datos. Por ahí también nos enseñaron a usar estadística, regresión. Otra forma que vimos es que aquí en descriptiva es pedirle que nos haga el histograma y este resto, y nos van a dar algunas gráficas. Por ejemplo, tenemos esta que es la de caja. Sí, la de caja, como pueden ver, pues todos los datos están centrados, igual como veíamos. Aquí tenemos estos dos que están discriminados, los más altos, porque la mayoría de los datos están en esta zona de aquí. Aquí tenemos otra de puntos que ven, nos dice cómo están distribuidos en las lecturas, que van desde el mínimo, que es de 5.961, y el máximo, que son 12.892. Entonces en esta zona tenemos
cómo se nos en cada muestra o cada año pues se nos marcan cómo ha habido variación. También tenemos este histograma que es muy parecido al análisis que hacíamos ahorita, pero en esta gráfica solamente nos da la media, la desviación estándar y el número de muestras. Otro histograma, aquí nada más están los datos de las toneladas por años recolectadas y vemos cómo se repite en cada gráfica, cómo se repite el dato en cada lectura, ¿no? Entonces aquí en esta zona se repitieron 28 entre 8.75 y 9.25 hay 28 datos, y aquí entre 12.75 y 13.25 pues solamente hay un dato. Acá en la parte baja tenemos que entre 5.75 y 6.25 toneladas hay dos datos. Aquí podemos ver que entre 8.75 toneladas hasta 9.25 toneladas pues hay 28 datos. Por eso es que la media está en esta zona de aquí. Ok, y una vez que analizamos estos datos, lo que nos pedía el ejercicio o el ejemplo era que analizáramos el rango, la desviación estándar y la varianza. Vamos a ver otro ejercicio u otro ejemplo que es ejercicio de años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos de la US National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces aquí también nos pide que veamos o analicemos rango, desviación estándar y la varianza de estos datos que ya tenemos, que entonces, como nos dice el problema, que la muestra para ver cuánto tiempo le tomó obtener la licenciatura, la muestra fue número de estudiantes 30 y cuánto tiempo le tomó en años el obtener su título de licenciatura. Si podemos ver aquí, al 1 le tomó 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5. Entonces aquí hay datos diferentes. Entonces esto lo vamos a analizar con... Entonces aquí tenemos los datos de los 30 estudiantes. Y aquí igual el problema pues nos pide que analicemos el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces aquí, para eso tenemos que podemos usar estadística descriptiva y vamos a analizar el tiempo en años de los estudiantes, y en estadísticas pues volvemos a seleccionar lo que nos pide el problema, que es el rango, la desviación estándar que ya viene seleccionada por default y la otra que es la varianza. Entonces marcamos la varianza y le damos OK y le damos OK. Entonces estos datos aquí nos los dan de estadística descriptiva. La variable pues es el tiempo en años. El tiempo en años que le tomó a estudiantes obtener su título de licenciatura, el número de la muestra, que son los 30, y la media de estos datos pues fueron que les tardó 5, el dato que más se repite pues es 5, o el promedio. ¿Okay? Nos piden analizar la desviación estándar, cuando la desviación estándar pues es qué tan alejados estamos de la media, del máximo y el mínimo valor, y dice que están a 1.050. ¿Okay? La otra que nos pide analizar es la varianza. La varianza
nos quedó en 1.103. ¿Sí? Nuestro valor mínimo son 4 años, nuestro valor máximo son 8 años. El promedio del primer cuartil pues es 4 y el promedio del tercer cuartil es 5.25 años. Okay. El rango de este muestreo nos da que el rango es de 4. El rango, como sabemos, pues es entre el valor mínimo y el máximo. Entonces aquí tenemos que el valor mínimo fue 4 y el valor máximo fue 8. Entonces sí tenemos en rango que fueron 4 años, tal y como nos lo está preguntando el ejemplo o el problema, que analizamos el rango. Entonces el rango tiene 4 años porque el valor mínimo es 4 y el valor máximo son 8 años. Entonces la mediana de este estudio o de estos datos es de que la mediana quedó en 5, igual que la media. Entonces son datos muy centrados. Entonces vamos a utilizar otra gráfica para hacer el análisis o para ver cómo está la distribución. Nos vamos a estadística básicas y sumaria. Estamos analizando el tiempo en años con un nivel de confidencialidad del 95%. Entonces le damos OK. Y estos son los datos. Aquí le ponemos los datos para ver cuánto se repite en cada barra. Si, por ejemplo, en 4 años, las muestras fueron 11 datos los que nos dieron en 4 años. En 12 años, 12 personas o 12 estudiantes lo terminaron o obtuvieron su título en 5 años. 4 estudiantes en 6. 2 estudiantes en 7 años y una persona o un estudiante obtuvo su licenciatura o su título de licenciatura en 8 años. Como podemos ver aquí, el p-value está muy por debajo del .050, lo que nos pide la normal test de Anderson-Darling, que tiene que estar por encima de .050 y está muy por debajo. La media, 5 años. La desviación estándar, 1.05. La varianza quedó en 1.1030. Entonces el dato mínimo 4. El dato máximo 8. La mediana quedó en 5. Entonces sí hay una gran variación, por eso es que nuestra gráfica no está totalmente, se ve un poco cargada hacia el lado izquierdo, en este lado al menor tiempo, que fueron 4 años. Y esta es una forma de analizar nuestros datos que nos pide el ejercicio o problema. Una vez terminado con este ejercicio, pues pasamos al siguiente tema, que son las medidas de posición relativa y gráfica de caja. Y tenemos algunas definiciones. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2, P3, P4 hasta el P99. Las cuales se dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales con aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. Q1 o primer cuartil separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores o iguales a Q1
y al menos el 75% de los valores son mayores que o igual a Q1 o cuartil. El segundo cuartil, igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El tercer cuartil separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales al cuartil 3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o igual al cuartil 3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil Q1, la mediana o segundo cuartil Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, la mediana y el tercer cuartil Q3. Para esto tenemos un ejemplo que son los pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilizar la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilizar las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Entonces, para esto vamos a utilizar una gráfica de caja. Para analizar estos datos ya tenemos aquí nuestros datos en Minitab. Estamos hablando de 36 pesos de Coca-Cola regular y 36 pesos de la Pepsi regular. Entonces vamos a analizarla y el problema nos indica que lo hagamos con una gráfica de caja. Entonces para eso vamos a utilizar nuestra gráfica de caja. Que teniendo estos datos, lo que podemos utilizar es una gráfica boxplot, que es la que nos pide el problema. Como lo decíamos, este tipo de gráficas nos ayudan o son para describir, explorar y comparar los datos. Entonces vamos a usar una gráfica de caja que se encuentra en gráficas y boxplot o caja de datos. Entonces aquí tenemos nuestras opciones, que es una simple cuando es un solo dato. En este caso tenemos dos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar la múltiples yes, la múltiple y. Entonces ahí seleccionamos OK. Ya que tenemos seleccionado el tipo de gráfica y nos pide analizar ambos pesos, entonces le damos doble clic para que nos pasen los dos grupos de datos. OK. Y pues aquí podemos cambiar algunas cosas, ¿no? Escalas, nada. En etiquetas, pues le podemos poner que es una comparación. De los pesos en libras. En DataView eso lo podemos ver ahorita, pero igual podemos agregar el rango, el símbolo de la mediana, el símbolo de la media, el intervalo de confianza, pero eso ahorita vamos a verlo más de forma sencilla. Aquí tampoco nada, y en Data Options tampoco no pruebo nada. Entonces ahorita vamos a verlo de forma sencilla y vamos a ver lo que son las gráficas de caja, dándole OK. Y aquí ya tenemos nuestra primera caja. En la opción viene un dato curioso que son los outliers. Los outliers pues son los datos que no están en el rango de la muestra, o son los que están alejados o discriminados. Entonces aquí tenemos dos datos.
Pero analizando, el peso de la Coca-Cola es inferior al peso de la Pepsi regular. Incluso acá Pepsi nos muestra dos datos de más peso, que también igual los deja por de fuera de la caja, porque el outlier lo que hace es de que los discrimina. Sí, y poniéndonos aquí, pues nos dice que es el peso regular de Coca-Cola, donde nos dice que el valor mínimo es de 80,62 libras y el peso mayor es de 0.8295. El número de la muestra, ya como quedamos, eran de 36. Y por ejemplo, estos outliers o datos alejados, este peso por ejemplo es de 80,44, menor al 80,62, que era el valor mínimo, 80,44. Y este pues está todavía más por debajo del valor mínimo que entra en la caja, 70.7901. Estos son analizando los datos de el peso de Coca-Cola, que de acuerdo al dato, la mediana es de 0.8171. Ahora, analizando los datos del peso en la Pepsi regular, tenemos que la mediana quedó en 0.8233, más elevado que el de la Coca-Cola regular. Y por ejemplo, aquí el peso menor quedó en 81,39, a diferencia del de la Coca, que quedó en 80,62. Aquí el dato mayor quedó en 0.8319. La mediana quedó en 82,33. ¿Sí? Igual el número de muestras. Y esta caja también discrimina, o los outliers quedaron dos datos, uno de 83.8388 y uno de 0.8401 libras. Entonces, esta es una forma de analizar los datos de caja, en donde la caja encierra o se agrupan los datos regulares o que están cercanos, y estos outliers los discrimina, pero igual no los refleja para analizarlos. Otra forma para hacer este tipo de análisis es igual boxplot, y seleccionamos múltiples Y, y aquí en Data View, aquí sí podemos agregarle la mediana, el rango, el símbolo de la mediana, el símbolo de la media, y para analizarlos de una forma más completa. ¿Por qué más completa? Porque ya que le pedimos que nos agregue todo ese tipo de datos, la caja sí está contemplando los datos, los outliers, pero aún así, como se puede ver aquí, pues nos hace otra caja interna, que es donde se agrupan la mayoría de los datos. Pero como podemos ver, los datos del peso de la Coca-Cola pues están por debajo del peso mínimo de la Pepsi. Sí, entonces aquí haciendo el análisis, pues la Pepsi siempre ofrece más peso en su producto. Ahora, analizando el mínimo, aquí sí lo agrega 79.7901 el peso mínimo, y el peso máximo es de 0.8295. El rango quedó en 0.039 milésimas, que van desde el 0.790 a 0.829.5. Y analizando la caja de la Pepsi, pues tenemos que un mínimo de 0.8139, mucho más alto que el de la Coca, y el valor máximo quedó en 0.8401 libras. Entonces, estos son analizando de acuerdo a lo que nos pide el problema, o utilizar las gráficas de caja para poder hacer un análisis de estos conjuntos de datos. Entonces ahí quedamos cubierto con este tipo de gráficas, y con esto pasamos al
siguiente ejercicio o problema que nos dice calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construir una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Entonces, para analizar estos datos de los créditos FICO, pues ya tenemos aquí los datos en Minitab y tenemos 30 créditos de calificación FICO. Entonces nos pide el problema o el planteamiento de que construyamos una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Entonces nos vamos aquí al Minitab y hacemos una gráfica de caja. Y como de acuerdo al planteamiento del problema, nos pide analizar los valores del resumen de los 5 números. Entonces para esto vamos a dar una simple, le vamos a dar OK y vamos a usar la calificación del FICO. Entonces para este le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de caja. Sí, entonces aquí analizando tenemos que la media quedó en 751.798 de estas calificaciones, en donde el valor mínimo o la calificación mínima fue de 568.187 y la calificación máxima quedó en 985.659. Tenemos aquí una línea que es la que nos indica en dónde está la mediana de 751.798 y como podemos ver los datos quedaron, la mayoría de los datos quedaron por encima del 751.798 de esta muestra de 30 calificaciones. El dato menor, como ya lo había mencionado, quedó en 568.187 y el dato mayor quedó en 985.659. De acuerdo al planteamiento, hemos resuelto los 12 problemas, o algunos más. Entonces, este video aquí lo voy a dar por terminado de lo que viene siendo las gráficas de caja y las de medidas de variación, medidas de tendencia central, medidas de variación, con el uso de estadística descriptiva, en este caso gráficas estadísticas. Por aquí termino con este tema y nos vemos en la próxima.